Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén revisando este material. Mi nombre es José Félix Bonilla Sánchez y dada la situación social que estamos pasando en estos finales de febrero de 2026, que nos está haciendo recurrir nuevamente a otras maneras de transmisión de clases, de material así. En esta ocasión voy a compartir con ustedes, con mis alumnos, eh, un material de Erich Fromm, ahora que estamos revisando algo de su pensamiento, de sus textos. Voy a hablarles un poquito sobre ética y psicoanálisis para relacionarlo con esto de las teorías de la personalidad que estamos revisando en esa materia. Entonces, bueno, pues para que vayan poniendo atención en relación a lo que vamos a revisar sobre este psicoanalista, nos vamos a centrar en, bueno, una breve introducción para dar idea de qué va este video documental. Y luego vamos a hablar de la ciencia del hombre, después de la ética humanista y finalmente de ética y psicoanálisis. Entonces, esos son los subtemas que vamos a ir abordando. Entonces, para empezar con la introducción, dice Erich Fromm que en la ética autoritaria, una autoridad es la que establece lo que es bueno para el hombre y prescribe las leyes y normas de conducta. En la ética humanista, por el contrario, es el hombre mismo quien da las normas y es a la vez el sujeto de las mismas, su fuente formal o agencia reguladora y el sujeto de su materia. Entonces, lo que podemos apreciar aquí es que en la ética autoritaria es alguna persona o alguna instancia, alguna institución que se pone como autoridad, quien establece qué es lo bueno para el hombre, quien le dicta ciertas normas de conducta, quien le dice esto debes hacerlo, esto debes evitarlo. En la ética humanista, por el contrario, no hay una tal autoridad, no hay ninguna persona, ninguna institución, por así decirlo, que sepa qué es lo bueno para mí, lo que debo hacer. Entonces, en ese sentido, esta ética me va a comprometer a que yo mismo sea quien toma decisiones, quien piensa, quien pues determina qué es lo que debo hacer. Entonces, esto es lo que más o menos diferencia la ética autoritaria y la ética humanista. De alguna manera, lo que vamos a revisar en esto de ética y psicoanálisis es como recuperar parte de cierta autonomía, ahí donde el sufrimiento, los síntomas han propiciado que alguna persona ya no tome decisiones. Bueno, pues este proceso va a llevarle a que de alguna manera recupere la estafeta, recupere cierto dominio de sí y que ya no necesite de un agente externo, como en la ética autoritaria, que le diga lo que hay que hacer. Bueno, pasamos al siguiente subtema, que es el de la ciencia del hombre. El concepto de una ciencia del hombre descansa sobre la premisa de que su objeto, el hombre, existe y de que hay una naturaleza humana que caracteriza a la especie humana. Esto es lo que dice Erich Fromm.
Entonces, en esta ciencia del hombre se toma al hombre como objeto de estudio, y es sobre el que se va a hacer precisamente dicho estudio. En ese sentido, señala Erich Fromm que los pensadores autoritarios han asumido por conveniencia la existencia de una naturaleza humana, a la cual consideran fija e inmutable. Este es un aspecto importante. Se considera dicha naturaleza fija e inmutable porque de ese modo, cuando es el caso, se puede manipular, se puede ofrecer, vender una idea de algo que es fijo, porque si fuera cambiante, pues no tendría sentido. Lo que yo vaya a proponer, a ofrecer, no tendría mucha demanda porque, bueno, pues, ¿de qué me sirve si el día de mañana, si el próximo mes, si el próximo año ya no va a funcionar? Entonces, en ese sentido es que esa ciencia del hombre se va a enfocar en algo que es fijo, en algo que no cambia. Esta presunción le sirvió para demostrar que tanto sus sistemas éticos como sus instituciones sociales eran necesarios e inmutables por estar edificados sobre la alegada naturaleza del hombre. Alegada naturaleza del hombre, hay que acentuarlo. Podemos decir una presunta naturaleza humana. No necesariamente que tal es el caso, que se está hablando de esa naturaleza como algo infalible, como algo verdadero. Es una alegada, una presunta naturaleza del hombre. No obstante, aquello que ellos consideran como la naturaleza del hombre fue un reflejo de sus normas e intereses y no el resultado de una investigación objetiva. Creo que este es un detalle importante a tomar en cuenta. No se llevó a cabo una investigación objetiva que diera ciertos resultados, sino que había algo de antemano que se estaba previendo, que se estaba buscando, y en base a eso es que de alguna manera se enfocó esa investigación. Digamos, dicho de otra manera, no es que se conozca de antemano la naturaleza o esencia del hombre y luego se la corrobore con la observación, sino que con tal observación se conoce o se define algo de dicha presunta naturaleza humana. Entonces es así como esto se puede prestar para ciertas manipulaciones, para ciertos dominios, precisamente para ocupar el lugar de autoridad de alguien. Es así como esto puede funcionar. La naturaleza humana como tal no puede ser observada sino únicamente en sus manifestaciones específicas, en situaciones también específicas. Nos dice Erich Fromm en su página 36 y 37 del texto que estamos revisando. En este sentido, en realidad no se puede conocer como naturaleza, como si conociendo a un ser humano se pudiera definir como humanidad o naturaleza humana. En ese sentido, si se pretendiera un conocimiento o una investigación, se tendría que hacer, por así decirlo, de cada persona en particular. Esto complica las cosas, desde luego, si no es que las hace inalcanzables, porque cómo poder investigar a todas las personas por separado. Es aquí donde se puede poner un poquito en duda esta cuestión de la ciencia del hombre. Bueno, pasemos ahora a la ética humanista. Aquí Erich Fromm se apoya en el filósofo Baruch Spinoza, para quien la potencia es lo mismo que virtud, impotencia lo mismo que vicio. La felicidad no es un fin en sí misma,
sino aquello que acompaña a la experiencia del aumento en potencia. La impotencia, en cambio, es acompañada por la depresión. Entonces, en la felicidad hay un aumento en la potencia y en la tristeza o la depresión hay una reducción en esa potencia. Y por lo tanto se está cayendo en esto de la impotencia. Aparte de esto, hay que considerar que para Spinoza el deseo es la esencia del hombre. Aquello más importante, podemos decir, el fundamento. El deseo lo entiende como el esfuerzo por perseverar en su ser, en este caso de cada persona. El esfuerzo por perseverar en su ser. Digamos, aquello que va a hacer para que su ser siga vigente. Desde luego esto ya se puede contraponer a la ética autoritaria, donde pues, como quien dice que era alguien más, quien dirigía a ese ser. Aquí, en esta otra ética, se habla más de un asunto que tiene que ver con cada persona, con la esencia de cada ser. Y bueno, pues Spinoza precisamente habla de esto en su obra que se titula Ética, donde hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto que está retomando aquí Erich Fromm. Dice precisamente Erich Fromm: Spinoza se opone radicalmente a la ética autoritaria. El hombre es para él un fin en sí mismo y no un medio para una autoridad que lo trasciende. A ver, para entender esto, pensemos en esa, como ejemplo de esa autoridad que nos trasciende, lo podemos entender como un ser que está fuera del mundo y que desde donde está, pues de alguna manera señala lo que debemos hacer. Entonces, pues en ese sentido, no, la ética de Spinoza es una ética inmanente, por así decirlo, una ética que se desprende de nosotros mismos, no de ninguna autoridad. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que puede entenderse como la ética humanista de la que está hablando Erich Fromm. Y pasemos a este último subtítulo, que es el de ética y psicoanálisis, que precisamente le da nombre al texto que estamos abordando de Erich Fromm. Y bueno, aquí lo que señala él es que el análisis del superyo de Freud es únicamente el análisis de la conciencia autoritaria. De alguna manera, lo que implica esto, que lo señala en la página 47 de su texto, es que vamos a través del superyo, a analizar aquellas autoridades que se han ido sucediendo para una persona en la mente, en esto que Freud llamó superyo, aquella vigilancia constante, aquella supervisión que se va dando en las personas de manera desde luego inconsciente. Es lo que propone Erich Fromm, que se va a ir revisando. Eso nos va a ir dando cuenta de precisamente a qué autoridades, a qué impulsos fue haciendo oídos la persona en cuestión. Entonces eso implica el análisis de la conciencia autoritaria, como quien dice que se hace como una genealogía de las autoridades que han estado
pues de alguna manera ordenando al sujeto. Eso implica el análisis del superyo, de acuerdo con Erich Fromm. Bueno, también dice que el fin de la cura analítica es reemplazar lo irracional, el ello, por la razón, el yo. Es una parte que pues, es central en el psicoanálisis. Hay un pasaje en la obra de Freud que supongo que es a lo que está haciendo alusión aquí Erich Fromm, donde dice el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, dice que como meta del tratamiento, que donde ello era, yo debo advenir. En ese sentido, donde estaba esa parte irracional, eso inconsciente, eso que no se puede como establecer, como determinar, etcétera, que de alguna manera vaya imperando el yo, la razón. Es decir, lo que se está viviendo en este momento. Contrario a lo que veíamos hace un momento con respecto a esto del superyo, donde podrían estar presentes muchos ideales desde nuestros años anteriores. Bueno, acá, de alguna manera, es como si el yo se fuera a desprender de tales ideales y va a aprovechar lo que razonablemente tiene en este preciso momento. Creo que es el sentido que le podemos dar a esta frase que leíamos que les compartía de Erich Fromm. De alguna manera puede definirse a la situación analítica como una situación en la cual dos personas, el analista y el paciente, se dedican a la búsqueda de la verdad. La verdad, desde luego, que concierne al paciente, aquello en lo que ha estado involucrado, aquello que ha ido marcando su vida, ya sea que se tratara de algo que provino de sus pensamientos o de cosas que escuchó a su alrededor. Como quiera, se trata de algo que tiene que ver con lo que Fromm está señalando como la verdad de la persona que está en ese tratamiento psicoanalítico. Y bueno, también algo más que dice Erich Fromm es que el haber postulado una situación basada en una honestidad radical en medio de una cultura en la que es rara tal franqueza es tal vez la expresión más grande del genio de Freud. A ver, entonces, a ver cómo podemos entender esto. En medio de una cultura que se inclina más por las máscaras, por las apariencias y cosas así, por los ideales incluso, podemos decir, por lo que debe ser más que por lo que es en realidad. Bueno, Freud con su propuesta teórica y clínica, es decir, con esto del psicoanálisis, propone de hecho lo que es su regla fundamental, que es decir lo que al paciente se le ocurre en cada momento del tratamiento. Entonces, esta honestidad es lo que va a ir dejando salir pues muchas cosas que han estado influyendo en la persona, en este caso en el paciente, y es esa franqueza lo que va a ir liberando poco a poco, lo que va a ir, sí, liberando de esos ideales que antes lo venían atando, de esos mandatos que ya sea en el exterior, a través de las personas cercanas, o en el interior, a través de ese superyo del que hablábamos,
venían marcando pues la vida del paciente. Entonces, esta regla fundamental va a ayudar para que el paciente se dé cuenta que pues no es nadie más quien puede indicarle lo correcto, porque nadie lo sabe. Entonces va a implicar ese compromiso donde él se va a asumir como protagonista de su vida, y en ese sentido es que precisamente su vida puede cambiar. Así como hace uso de la honestidad en el tratamiento, eventualmente podrá realizar su vida de una forma precisamente más honesta. Y tal vez esto es algo que puede ayudarle en su vida, en lo que venga por delante. Bueno, pues espero haberme dado a entender con esta modalidad de transmisión. De todas maneras, si quedaron dudas, bueno, pues ya habrá momento que me las hagan saber de alguna manera, y para seguir con los comentarios, con la discusión, en este caso, acerca de la propuesta de Erich Fromm en su texto Ética y Psicoanálisis. Así que por el momento es todo y nos vemos pronto.